El Gobierno dejará a Cataluña y al País Vasco al margen en el reparto del grueso de los menores no acompañados que están en Canarias. Las condiciones que se van a establecer permitirán que Moncloa cumpla con el deseo de sus socios nacionalistas vascos e independentistas catalanes que se niegan a recibir a más menores inmigrantes. Los negociadores lo justifican en que Cataluña y País Vasco ya han acogido a muchos. Moncloa intensifica sus ataques contra los jueces y en algunos casos los acusa de prevaricación después de que el hermano del presidente del gobierno haya renunciado a su puesto en la Diputación de Badajoz por el que está siendo investigado en los tribunales. La doctrina del gobierno es que los casos que afectan a personas cercanas a Pedro Sánchez son el fruto de una jauría de ultraderecha. El gobierno israelí se toma en serio la idea de Trump de expulsar a los palestinos de Gaza para construir allí un resort turístico y dice que a esos gazatíes tendrían que acogerlos, entre otros países, España, por haber reconocido al Estado palestino. Trump insiste en su idea, a pesar de que altos cargos de su propio gobierno tratan de matizar al presidente que no ha consultado esa propuesta con ningún colaborador. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias les daremos los datos del Banco de España que reflejan el grave problema de la vivienda, especialmente para los más jóvenes. Muy pocos españoles de entre 30 y 40 años son propietarios de una vivienda, frente a los datos de sus padres o de sus abuelos cuando tenían esa misma edad. Y la distancia se aprecia también en el patrimonio. Los hijos viven ahora peor que los padres. Les daremos los datos. Hace años que Canarias recibe a diario cayucos llenos de inmigrantes procedentes de las costas africanas, pero en los últimos meses la llegada de embarcaciones ha sido masiva y en ellas llegan muchos menores no acompañados. Su situación legal es diferente de la que tienen los mayores de edad, porque la ley exige que se ocupen de ellos las comunidades a las que llegan. Eso ha obligado a Canarias a destinar un esfuerzo de medios humanos y económicos imposible de asumir para una comunidad en solitario. Hablamos de 6.000 menores, de los que se espera repartir por el resto de comunidades a 4.000 que están en Canarias y a unos 400 que están en Ceuta. El problema es qué comunidades los acogen, en qué cantidad y con qué ayudas del Estado. Hoy el Gobierno central se ha reunido con el Gobierno autonómico de Canarias y han cerrado un acuerdo para repartir a esos menores en las demás comunidades, pero con condiciones. Son prácticamente los mismos criterios que se aprobaron en la conferencia sectorial del año 2022, que tienen que ver con la capacidad, con la renta y al que además queremos añadir un vector, un elemento importante más, que es la situación de partida y el esfuerzo previo que han hecho las comunidades autónomas en el sistema de acogida. Creo que podemos tener un texto que satisfaga el interés de los menores y que consiga también pues, el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados. Dice Clavijo el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados. Esa es la clave de este acuerdo con ese vector del que hablaba la ministra, ese nuevo vector. Se refería Clavijo al apoyo de los socios nacionalistas e independentistas de Pedro Sánchez. Esas condiciones de reparto no son un asunto menor ni están libres de implicaciones políticas, porque tal y como lo han expuesto la ministra y el presidente canario, el reparto podría afectar muy poco a Cataluña y al País Vasco, si es que llegara a afectarles en absoluto. Y eso es precisamente lo que quieren el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y Junts, que son socios de Moncloa y que tienen los votos que Sánchez necesita para aprobar esta medida sin el apoyo del PP y quién sabe si también para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. La sonrisa del presidente canario era el preludio de un pacto, un acuerdo entre Moncloa y el gobierno insular para el reparto de más de 4.000 menores. Hemos dado un paso de gigante. Esta reubicación, según Moncloa, se basa en criterios similares a los anteriores pactos: el PIB de cada comunidad, la población y, aquí la clave, el esfuerzo previo de cada autonomía a la hora de acoger migrantes. Canarias lleva meses intentando buscar una solución para aliviar la situación del archipiélago. Las reuniones del presidente autonómico han sido constantes y a finales del año pasado presentó una propuesta conjunta con el País Vasco. Establecer una estrategia conjunta. Ni siquiera con todos los presidentes autonómicos reunidos en la última conferencia de presidentes se consigue llegar a un acuerdo, aunque desde Canarias siempre han sostenido que tenían asegurado el apoyo del partido de Puigdemont. Están en disposición de apoyarla. El de hoy es un acuerdo puntual, nada sobre la reforma de la ley de extranjería que no salió adelante en el Congreso. No se aprueba. Y todo esto en medio de otra negociación entre Moncloa y Junts, porque los de Puigdemont llevan meses reclamando el traspaso íntegro a la delegació integral de las competencias en inmigración.
Pues bien, con todo esto ya se ha desatado la polémica. Fuentes del Partido Popular dicen que el acuerdo anunciado es asimétrico e injusto y basado en criterios políticos. Es una línea muy similar a la de varios gobiernos autonómicos también del Partido Popular. La Junta de Andalucía acusa a Pedro Sánchez de utilizar a los menores como moneda de cambio. El gobierno de la región de Murcia, también del PP, dice que este pacto fomenta la desigualdad, mientras que Aragón, también del PP, considera que destroza el principio de solidaridad. No vamos a ser cómplices de esta nueva fractura con el principio de igualdad y de solidaridad. Una ruptura que responde, una vez más, a los intereses de Sánchez. La cuestión migratoria marcará los próximos días junto con los casos judiciales que afectan al Gobierno. En Moncloa quisieron confiar en que las causas abiertas contra la esposa del presidente, contra su hermano y contra el fiscal general hubieran sido archivadas antes de que terminara el año 2024. Solo daban por hecho que el caso Koldo sí seguiría adelante. Lo daban por amortizado y ya habían establecido el cortafuegos en el exministro José Luis Ábalos, aunque las investigaciones judiciales empiezan también ahora a salpicar más arriba. La esperanza de que los demás casos decayesen no se ha cumplido. De hecho, todos esos casos se le están complicando a los implicados y a quienes los defienden. Es decir, a Moncloa. Pero hoy Moncloa ha decidido subir un escalón en la intensidad de sus ataques a los jueces, a la oposición e indirectamente también a los medios. La decisión se ha adoptado después de que se haya sabido que el hermano del presidente del Gobierno ha renunciado al cargo que ocupaba en la Diputación de Badajoz y por el que está siendo investigado en los tribunales. El objetivo político de Moncloa es mantener la tensión en la izquierda sobre la base del victimismo, de una supuesta campaña de la ultraderecha contra los progresistas en la que colaborarían los jueces. Esta es la doctrina que ha marcado Félix Bolaños, que no solo es el ministro más político, como responsable que es de la cartera de presidencia, es, y esto resulta ser lo más importante en este caso, el ministro de Justicia. Que todas las mentiras que se están vertiendo, cuanto antes se esclarezcan. Y también quiero desde ahora pedir a esa jauría ultraderechista que deje de acosar a políticos progresistas y sus familiares, simplemente por no pensar como ellos. Me gustaría que también los palmeros de esa jauría ultra, cuanto antes, pidan perdón a las personas honestas que están siendo acosadas por organizaciones ultraderechistas. Bolaños marca el camino al resto del Gobierno, estableciendo que los progresistas son víctimas de una cacería y de una jauría de la ultraderecha. En esa línea, la ministra portavoz ha hablado de persecución. El señor David Sánchez se ha visto, si me permiten, sometidos a una persecución por el único delito de ser hermano de quién es. Un señalamiento hacia una persona que, como digo, el único delito que ha cometido es ser hermano de un presidente, concretamente además de un presidente progresista. Un presidente progresista. Persecución, acoso, cacería, jauría y acusaciones incluso de prevaricación, con todas las letras. Eso es lo que ha hecho el ministro Óscar López, que señala directamente al juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso. Es más, yo defiendo la libertad, defiendo la separación de poderes, pero tengo mi opinión. Y en este país todavía hay libertad de opinión. Yo he dicho claramente que creo que, por ejemplo, el juez Peinado esté prevaricando. Según Moncloa, el juez del caso de Begoña Gómez comete un delito de prevaricación y los jueces que investigan al fiscal general y al hermano del presidente son colaboradores de una cacería y de una jauría contra los políticos progresistas del Gobierno que, en esta doctrina victimista, estarían sufriendo una persecución solo por ser progresistas. Es el argumentario que hoy ha desplegado Moncloa en un evidente recrudecimiento del mensaje gubernamental. Fue en el Congreso Federal cuando Sánchez pidió abiertamente a los suyos salir a la ofensiva. Dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás. Y en eso está el Ejecutivo, primero en el caso Begoña, con duras críticas sobre la actuación del juez Peinado. Un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias. Llena de curvas y, curiosamente, todas ellas a la derecha. Y después en la defensa cerrada del fiscal general del Estado. Está atacando sin piedad a un fiscal. Toda una cortina de humo. Me da una sensación de impunidad brutal. Ahora el foco judicial apunta a David Sánchez. La juez que lleva el caso afirma que los indicios de criminalidad se han visto reforzados tras valorar las pruebas. Me comprometo a cumplir unos objetivos que están desvinculados de un espacio físico. Según la juez, todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al hermano ya dimitido del presidente del Gobierno. Yo no hubiera aguantado el tiempo que este hombre
ha aguantado siendo condenado desde el primer momento en el que aparece en un medio de comunicación por algo que no ha hecho. Porque los socialistas insisten. Informaciones falsas. Pero los tres, el del hermano del presidente, el de la mujer del presidente y el del fiscal general del Estado, siguen su camino judicial. El Partido Popular intenta sacar partido de los nervios de Moncloa y Feijóo ha optado por ironizar. Ha dimitido después de varios años cobrando, parece ser sin ir a trabajar, un Sánchez Pérez Castejón. Por algo se empieza. Creo que deberían de seguir este camino el fiscal general del Estado, las decenas de altos cargos del gobierno socialista que están imputadas en las tramas de corrupción, incluyendo al 1. Otra noticia destacada de este jueves es que después de 12 años al frente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortúzar anuncia que deja la presidencia del partido. Esther Vaquero. Sí, y eso que partía como favorito. Ortúzar no se va a presentar a la segunda vuelta de las primarias. Reconoce que hay otra candidatura con la suficiente ambición para asumir su puesto y hace un llamamiento a la unidad. Su renuncia ha precipitado que otro de los candidatos también dé un paso al lado. Dan así vía libre al actual portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y facilitan un consenso prácticamente unánime en la renovación del partido. Debo pensar ante todo en el partido y en su futuro. Ha surgido otra candidatura con la suficiente ambición para asumir la presidencia del Euskadi Buru Batzar. El riesgo de división en el seno del partido sería alto y sería una irresponsabilidad. Es momento de unidad. El acceso a la vivienda es un problema para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Los precios alcanzan niveles de 2007 en plena burbuja inmobiliaria. La oferta es escasa y su situación económica no tiene nada que ver con la de sus padres. Así lo refleja un informe del Banco de España. Solo 1 de cada 4 españoles de entre 30 y 40 años es propietario de una vivienda, muy lejos de las cifras de sus padres o de sus abuelos. Más del 80% tienen una casa en propiedad y en cuanto a patrimonio, una persona de 45 años tiene hoy unos 107.000 euros de media, la mitad de lo que tenían a esa edad los nacidos en 1960 o de su equivalente para aquella época. Una misma familia, pero dos generaciones totalmente distintas. Los padres... A los 40 años ya teníamos un piso comprado. Y la hija... Tengo 35, sigo viviendo con mis padres. Son tiempos muy distintos los que viven los hijos de hoy respecto a sus padres y abuelos, comenzando por la edad a la que tuvieron su primera casa. A los 25 años. Yo con 22 años, hija mía. A los 20, me casé a los 20 años. ¿Y usted con 20 años pudo acceder a una vivienda ya? No. Yo vivo con ellos. La inmensa mayoría de los que nacieron a mitad del siglo XX ya eran propietarios cuando tenían 45 años. Entre los que hoy tienen esa edad, apenas llegan al 25%. Lo tienen crudo, Porque la riqueza neta, la diferencia entre lo que tienen y lo que deben, no solo no ha crecido de una generación a otra, sino que se ha reducido a la mitad. Antes se ahorraba mucho más que ahora. Puedo ahorrar, pero sí que es verdad que no es lo suficiente como para todo lo que te piden hoy en día para poder independizarte. Y la subida del precio de la vivienda lo hace cada vez más difícil. Han pasado ya 100 días desde que la DANA arrasó varios municipios valencianos y de las ayudas aprobadas por el Estado se han entregado un 12,5%, de las que prometió el Gobierno valenciano un 37,5%. Es un dinero muy necesario porque hay muchos problemas todavía que resolver, negocios que no pueden abrir, fincas sin ascensor o casas inhabitables. Carlos Villán. Sí, en esta vivienda de Paiporta el seguro no ha ingresado un euro, el propietario solo ha recibido los 6.000 euros de la Generalitat, pero el presupuesto para reconstruirla es de más de 140.000. Fíjense, 100 días después continúan secando muros, algunos los han derribado por la humedad, otros se los llevó directamente la riada, tienen luz gracias a electricistas voluntarios. Es un ejemplo de los miles de familias y empresas que todavía siguen viviendo a diario situaciones precarias. María vive atrapada con su madre de 81 años. ¿Atrapadas aquí? Porque el ascensor todavía... Ya puedes darle que no dan el ascensor. No funciona. Imposible, no podemos salir. Ha estado 2 meses sin salir de casa. Tienen que venir técnicos para limpiar todo el barro y todo lo que hay en los motores. Hasta finales de marzo nos han dicho, Muchas comunidades siguen esperando que los arreglen. Vecinos que son dependientes, gente mayor, ha habido vecinos que se han tenido que mudar. 100 días después con sus casas en ruinas. Aquí tenemos la comida. Todavía estamos cogiendo comida porque no podemos cocinar. La cama hace de silla. En esta habitación de apenas 3 metros cuadrados tienen que vivir Dora y Luciano. Para fregar. Del coche y
de la casa, no tenemos aún cobrado. Continúan sacando barro, desatascando garajes. La cosa va despacio. Y encontramos pequeños negocios Destruido. en los que no dejan de aparecer problemas. Vemos cómo están abriéndose las dietas. Arriba vivo yo. De toda la tienda nada más me va un enchufe. Con deudas. Todo el género que se ha ido, yo tengo que pagarlo. Y sin recibir las ayudas. Y el juzgado que investiga la gestión de la Dana ha vuelto a pedir a la Generalitat que aclare quién decidió enviar a los valencianos el aviso de la emergencia. Ha pedido también a la Confederación Hidrográfica del Júcar datos del caudal del Barranco del Pollo en las horas del apagón. Otra de las noticias del día nos llega desde el ámbito internacional, pero afecta directamente a España. Saben que Donald Trump ha lanzado la disparatada idea de que los 2 millones de palestinos que viven en Gaza sean expulsados de su tierra para que el presidente de Estados Unidos construya allí un resort de vacaciones para extranjeros. Lejos de dar marcha atrás, Trump ha ido hoy más allá al asegurar que Israel entregará el control de Gaza a Estados Unidos. Este modelo de limpieza étnica ha sido aplaudido por el gobierno israelí, que ya ha empezado a planificar el proceso. Y ahí es donde aparece España, que es uno de los países que ha reconocido al Estado palestino. Por ese motivo, el gobierno de Israel considera que España debe acoger a los palestinos que sean expulsados de Gaza. Así lo ha dicho el ministro de Defensa israelí, que también ha citado a Irlanda y a Noruega. España e Israel atraviesan una crisis diplomática. La tensión entre ambos gobiernos ha ido escalando en el último año desde que el Consejo de Ministros español reconoció al Estado palestino el pasado mes de mayo. En la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. En Israel quieren tener todo listo para poner en marcha la iniciativa de Donald Trump. El ejército se prepara para comenzar con una evacuación de los gazatíes, una salida que, según las autoridades israelíes, será voluntaria, utilizando un término sarcástico en circunstancias dramáticas como estas. Si eso fuera cierto, estaríamos ante la primera ocasión en la historia en la que los gazatíes pueden tomar sus propias decisiones voluntariamente, lo que convierte en aún más improbable este operativo. Jerusalén, Yanira Gómez. Sí, y esto en un contexto de 18 años de bloqueo de Israel sobre Gaza. Esta misma tarde el ministro de Defensa se reunió con altos cargos del ejército israelí para avanzar con el plan que pretende incluir rutas por tierra, mar y aire. Mientras tanto, los palestinos de Gaza, ignorados en estos planes, insisten en que no van a abandonar su tierra, y un portavoz de la autoridad palestina ha advertido que Gaza no está a la venta y no es un proyecto de inversión. Israel no pierde tiempo, quiere a los gazatíes fuera de la franja. Su ministro de Defensa ya ha pedido al ejército elaborar un plan que permita a cualquier residente salir de la zona, y sin aportar más datos, Katz asegura que podrán hacerlo por tierra, mar y aire. The actual idea of allowing first Gazans who want to leave. I mean, what's wrong with that? Entrar y salir a su antojo, con Israel, eso sí, controlando la franja como también quiere Trump. Y para ello Netanyahu dice que Estados Unidos no tendrá que desplegar soldados. No. El polémico proyecto de la Riviera de Oriente Medio no es nuevo. Hace un año el propio Katz, entonces ministro de Exteriores, presentaba en Bruselas su plan urbanístico para la franja. Incluía construir una isla artificial frente a la costa y dejó a todos perplejos. El ministro nos ha presentado un par de vídeos que tenían poco o nada que ver con la cuestión que estábamos discutiendo. Pero jamás no se lo toma a broma y ha pedido a todas las facciones palestinas unirse contra el plan de Trump y a la Liga Árabe resistir a la presión de la Casa Blanca. Desde el Gobierno de España rechazan que Israel marque los tiempos y las líneas de actuación de nuestro país. Insisten en que Gaza es de los gazatíes. Así respondía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Rechazo tajantemente, y nadie debe de entrar en un debate sobre dónde deben de ir los palestinos y en concreto los palestinos gazatíes. La guerra en Gaza y el reconocimiento del Estado palestino han deteriorado las relaciones diplomáticas entre España e Israel. El gobierno de Netanyahu llamó a consultas a su embajadora en España en mayo del año pasado. Desde entonces y hasta hoy ese puesto sigue vacante. Noviembre de 2023. Sánchez visita a Netanyahu
para condenar el atentado de octubre, también para exigirle que en respuesta no mueran civiles. A las puertas de Gaza el presidente insiste y anuncia que España irá por delante en el reconocimiento del Estado palestino. Israel en protesta convoca a la embajadora española. No es la primera vez ni la última. Llegan a citarla para mostrarle un vídeo con atrocidades de Hamas. Ante la escalada bélica, el presidente reitera: tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. E Israel responde retirando a su embajadora en España, que regresa. Sánchez recaba el apoyo de Irlanda y Noruega y con este anuncio el reconocimiento al Estado de Palestina. Netanyahu vuelve a llamar a consultas a su embajadora. La plaza sigue vacante. Entre los desencuentros, declaraciones de ministros, Un auténtico genocidio. Un gobierno genocida. O de la vicepresidenta Díaz. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Y tuits de miembros del gobierno israelí acusando a Sánchez de ser cómplice de crímenes. Bulos. O usando el flamenco para acusar a España de recompensar a los terroristas. Trump, entre tanto, insiste en su plan para Gaza y asegura que Israel le entregará a Estados Unidos, el control de ese territorio cuando terminen los combates. La novedad es que ha precisado que no hará falta enviar a tropas de Estados Unidos. Trump ha transmitido esos mensajes minutos antes de participar en este desayuno de oración. A través de su red social, también asegura que los palestinos serán reubicados en casas mucho más seguras. Estas ideas fantasiosas se refieren a un territorio que ha sido devastado por las bombas y en el que han muerto decenas de miles de personas. Las aclaraciones de Trump llegan horas después de que varios miembros de su equipo intentaran matizar a su propio jefe, que se ha inventado ese plan sin consultarlo con nadie. Tanto su asesor de seguridad como la portavoz de la Casa Blanca aseguran ahora que el objetivo final es la reconstrucción de la franja. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. Sí, Vicente, los propios asesores de Trump han intentado matizar que su proyecto era solo temporal, pero él vuelve a insistir que nada de eso, que después de la guerra a los palestinos de Gaza se les ubicaría en otros países y que a Estados Unidos se le entregaría Gaza sin ellos, sin poner dinero para la reconstrucción, sin soldados y sin que conste por ahora legalidad internacional, y esa es ahora mismo la posición del gobierno de los Estados Unidos. Trump se aferra a su plan. La franja de Gaza sería entregada por Israel a los Estados Unidos al concluir los combates. Aunque la Casa Blanca ya ha matizado la propuesta de convertir Gaza en una riviera de vacaciones. Estados Unidos no va a pagar la reconstrucción. El secretario de Estado también ha suavizado la idea de expulsar a los palestinos. Habla de un realojo temporal. Lo único que ha hecho el presidente Trump muy generosamente es ofrecer la disposición de Estados Unidos para retirar los escombros y limpiar el lugar de bombas, y obviamente la gente va a tener que vivir en otro sitio mientras se reconstruye. Y ha reconocido que no hubo ninguna reunión con el Departamento de Estado ni con el Pentágono para comentar el proyecto. Se enteraron en la rueda de prensa, aunque no es la primera vez que el entorno del presidente lo plantea. Lo que haría si fuera Israel es arrasar el desierto de Negev. Intentaría trasladar a la gente allí y luego entrar y terminar el trabajo. Además, el negociador enviado por Trump a Oriente Medio es casualmente este multimillonario dueño de una inmobiliaria. Hay que solucionarlo. Porque el control de Gaza ofrece muchas ventajas. Hay mucho gas y petróleo. Y proporcionaría a Estados Unidos su primer puerto comercial en el Mediterráneo. Entre las reacciones a este plan de Donald Trump destaca la posición de perfil bastante bajo que parece haber adoptado la Comisión Europea. Recuerdan que Gaza es parte integral de un futuro Estado palestino, pero ninguna alta autoridad de Bruselas ha comparecido para verbalizar esa postura. Guillermo Pascual. Sí, nadie de la cúpula comunitaria, Vicente, ha salido públicamente a recriminar los planes de Trump, y esto la verdad que encaja con esa mano tendida que hasta ahora Europa ha querido mostrar ante la previsible guerra comercial. Pero más allá de este gesto, la Unión se muestra radicalmente en contra de esta propuesta, que creen que viola el derecho internacional, y de hecho de los 27 países tan solo la Hungría de Orbán ha apoyado los planes de Trump. Gaza es parte integral de un futuro Estado palestino. No debe haber ningún desplazamiento forzoso de los palestinos. Pedro Sánchez también se ha referido a la posible guerra comercial por la amenaza de Trump de imponer aranceles. Dice el presidente que la Unión Europea debe estar preparada ante ese potencial conflicto. Seremos firmes en todo caso, no lo duden. Defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores. Al final, con las cosas de comer no se debe jugar, con las cosas de comer se actúa con decisión, con valentía y con visión de futuro, que es precisamente lo que creo que hoy estamos mostrando.
Y Trump sigue firmando órdenes ejecutivas. La última prohíbe a las atletas transgénero participar en competiciones femeninas. Lo ha hecho rodeado de niñas vestidas con ropa deportiva y acompañado de senadores y gobernadores. Además de la cruzada contra los transexuales, Trump arremete contra quienes traten de frenar sus iniciativas y las de sus aliados. El presidente de Estados Unidos acaba de imponer además sanciones económicas a la Corte Penal Internacional. Lo vemos contigo, José Ángel. Sí, Esther, Trump prohíbe a las estudiantes transexuales participar en competiciones femeninas, pero también aprueba docenas de serias otras iniciativas como sobre el futuro laboral de los funcionarios y hasta cuándo pueden recibir una compensación si son despedidos o dar acceso a Elon Musk a los datos de los ciudadanos, todas ya en los tribunales para que decidan hasta dónde llegan los poderes del presidente. En Nueva York, varios bomberos han resultado heridos cuando intentaban apagar un incendio en un edificio de 5 pisos. Ha ocurrido en Manhattan. Más de 200 efectivos han trabajado para sofocar las llamas que se han extendido a gran velocidad. Según los testigos, el inmueble llevaba bastante tiempo vacío. Se investigan ahora las causas de ese fuego. Grecia acaba de declarar el estado de emergencia en la isla de Santorini después de que se registrara el mayor terremoto de los últimos días, que han sido muchos. La agencia sismológica del país confirma que alcanzó una magnitud de 5,2 en la escala de Richter. Más de 10.000 personas han abandonado ya la isla. Reino Unido apuesta por la energía nuclear para impulsar su economía. El gobierno anuncia la construcción de pequeños reactores nucleares en Inglaterra y en Gales. Asegura que la iniciativa creará puestos de trabajo y proporcionará energía más barata. Tercer tiroteo en Bruselas en menos de 24 horas. Hay al menos un herido. Ha sido cerca de la estación de metro en la que ayer 2 encapuchados dispararon sus fusiles. La policía belga sigue buscando a los 2 sospechosos. Aún no está claro si existe conexión entre ambos sucesos. En el juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso, hoy han declarado 3 de sus compañeras de la selección. Los relatos de Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Colina respaldan su relato. Ante el juez, las 3 futbolistas han contado cómo vivieron el episodio y las presiones a las que fue sometida su compañera para que le quitase importancia. Han descrito el calvario que vivió Hermoso tras el beso de Rubiales. Jennifer Hermoso se lo dijo así a Alexia Putellas unos minutos después de suceder. Tía, me acaba de dar un beso Rubiales, que me ha agarrado la cara y me ha dado un beso. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y ella está un poquito alucinada. Irene Paredes ha añadido que según Jennifer, Rubiales le había intentado convencer de que el beso había sido cosa de ambos, algo que ella negaba. No, lo primero que dice ella es, me ha besado, ¿qué hago yo? Si ha sido, no quería yo. Todas vieron a Jennifer agobiada por las supuestas presiones de Rubiales y su entorno. Que no la dejaban, que no paraban y se le veía ya muy agobiada. Que quiere que haga un vídeo conjunto, quitándole importancia al beso, que no había sido importante, y es cuando se pone a llorar delante de nosotras. Una amiga de Jennifer cuenta que ella misma recibió presiones de uno de los acusados. Si nos ayudáis, ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores. Si yo conseguía que Jenny hablara, con Jenny tendrían un favor preferencial y conmigo también. Y me pareció venderle mi alma al diablo. Ninguna de las jugadoras entiende cómo Hermoso no fue convocada para el primer partido tras el Mundial. El Tribunal Supremo absuelve a Rafael Louzán, el sucesor de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Había sido condenado a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación durante su etapa como presidente de la Diputación de Pontevedra. Louzán podrá seguir al frente del fútbol español. Detenido en Madrid el novio de la mujer desaparecida hace 8 meses en Santa Olalla, en Huelva. Se encontraba con otra mujer que también ha sido detenida. Este que van a ver es el momento en el que es trasladado a comisaría. También han sido arrestados su padre y su hermana. La Guardia Civil está rastreando pozos y parcelas de la zona donde pudiera haber escondido el cadáver. La Guardia Civil desmantela una red que falsificaba vino con la denominación de origen de La Rioja. Falsificaban las etiquetas, rellenaban las botellas con vino no autorizado de diferentes puntos de España y lo revendían en países como China y Vietnam. Este conductor circulaba a 220 km por hora por una carretera de Lugo limitada a 100. Él mismo se grabó y subió el vídeo a las redes sociales. Ya ha sido identificado y se enfrenta a un delito contra la seguridad vial.
Es el chupinazo de los Sanfermines en Pamplona, pero fíjense bien en la imagen. Sin darse cuenta, todos siguen un patrón. Los asistentes se organizan de forma coordinada como un baile involuntario en el que cada uno gira alrededor de un punto. Un equipo científico internacional ha analizado durante 4 años el movimiento de las miles de personas durante esa celebración. El objetivo, determinar cómo se mueven las multitudes y predecir su comportamiento. ¡Viva San Fermín! Chupinazo de San Fermín. Una multitud llena la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Se mueven aparentemente sin control. Detengamos la imagen. Fíjense, siguen un patrón sincronizado y circular. Como si fuera un planeta que orbita alrededor del Sol. Y con la misma frecuencia. Es siempre 18 segundos. Con 8 cámaras, un grupo de investigadores ha grabado durante 4 años el chupinazo. Esos movimientos ocurren a partir de 4 personas por metro cuadrado. Entre los gaiteros, la plaza se parte en 2. A cámara rápida vemos que el movimiento es el mismo, pero con una diferencia. Ese tiempo que le cuesta dar la órbita, pues se reduce. Los Sanfermines son un banco de pruebas para predecir el comportamiento de una multitud. La aplicación... Una cámara que detecte cuándo empieza a ver esos movimientos. Puede anticiparse y mandar, por si acaso, policía o ambulancias. Y evitar posibles tragedias como la de un festival tecno de Alemania. En San Fermín, sin embargo, hay que tener en cuenta que la plaza tiene varias salidas y el riesgo se reduce. En los boletines espacios informativos de Onda Cero. En O2 trabajamos para que todo funcione a la perfección. Así logramos que nuestra factura no tenga sorpresas. Te conectamos a toda velocidad en casa y en el móvil y evitamos las llamadas molestas. Siente la tranquilidad de haber elegido bien. O2. Respira. Moncloa intensifica su presión a los jueces que investigan a personas cercanas al presidente del gobierno. A algunos lo acusan directamente de prevaricador y a los demás los describen como instrumentos de una jauría de ultraderecha que está en cacería contra los políticos progresistas del gobierno. Y así, un día más. España a 6 de febrero de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.